Bendiciones, hermano Francisco. Buenas noches, pueden sentarse. Esta noche estamos agradecidos con el Señor. ¿Cuántos agradecemos al Señor por darnos la oportunidad de estar acá? Esta es una oportunidad. Así como hemos estudiado esta semana y estamos en un tiempo de oportunidad, tenemos la oportunidad de estar en la casa del Señor. No siempre la tendremos, no siempre la tendremos. El día de mañana estaremos concluyendo y trataremos de ver una vislumbre de cómo serán los acontecimientos finales el día de mañana. ¿Y por qué digo que no siempre la tendremos? No se pierde el día de mañana, porque mañana estaremos hablando de cómo van a terminar las cosas en esta tierra. Antes de iniciar, vamos a saludar a aquellos que se reportaron o entraron en la transmisión posterior al saludo y a la bienvenida del hermano Eduardo Arauz. Y tenemos acá al hermano Javier Isidro Prudencio Velázquez. Él dice: buenas noches, queridos amigos y hermanos. Dice que Javier Isidro está desde Chile. ¿Cuántos mandamos saludos a Chile, allá, al país suramericano? Que Dios le pueda bendecir, hermano Javier. También está nuestra hermana Francis Mesa diciendo bendiciones. Francis, que Dios te bendiga de igual manera. Nuestra hermana Lili Salas, saludos y bendiciones desde Tabasco, México. Que Dios les bendiga también a nuestros hermanos mexicanos, ¿verdad? Nos alegra que estén conectados, nos alegra que estén siguiendo la transmisión y por sobre todo nos alegra que estén estudiando la palabra del Señor. Esta noche vamos a orar, así como están, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, esta noche volvemos a este lugar para encontrarnos contigo, así como acostumbraba el patriarca Abraham, ir a un lugar donde anteriormente se había encontrado contigo. De igual manera nosotros esta noche venimos ante tu presencia porque cada noche hemos venido esta semana para sentarnos a tus pies y oír tu palabra. Padre bendito, oramos por nuestros hermanos que están acá sentados, pero también por aquellos que nos escuchan, nos ven a través de la tecnología en diferentes partes del mundo: Chile, México, Guatemala, Costa Rica, otras partes de aquí de Nicaragua. No importa dónde estén, Señor, permite que la bendición tuya pueda llegar donde ellos se encuentran y les puedas tú dar descanso. Cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier situación, por muy difícil e imposible que parezca, ayúdanos a entender, a comprender, a visualizar que para Dios no hay nada imposible. Padre bendito, antes de abrir tu palabra, danos la sabiduría del Espíritu Santo para poder entender lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a leer la palabra de Dios. Y anoche cerramos la escritura con un episodio que no siempre se habla de ello, no siempre se ve a Dios hablando a sus hijos de una manera fuerte, de una manera contundente. No siempre se ve eso. Vemos a Jesucristo como aquel que vino a buscar a la oveja. Vemos a Jesucristo como aquel que vino a cargar a su oveja. Vemos a Jesús como aquel que vino a vendar al herido, ¿sí o no? Aquel que vino a animar al desanimado, aquel que vino a hacer todo aquello que el diablo, según él, acusaba a Dios como alguien injusto, como alguien que lamentablemente pues lo presentó de una forma completamente distorsionada. Y cuando Jesús vino a esta tierra, quienes tenían los oráculos sagrados de igual manera habían tergiversado las escrituras. O sea, ¿qué se puede esperar de aquellos que tienen la luz y la están usando mal? ¿Qué puede usted esperar de aquellas personas que tienen los documentos sagrados, los oráculos sagrados, los rollos, y en vez de dar la luz a las personas,
la tenían debajo de un almud, como dice el Señor. No podían esperar nada bueno. Por eso vino Jesús. Y dice Juan el Bautista que él vino para dar testimonio de la luz. Juan capítulo 1, aquella luz es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esa luz es Cristo Jesús. Esa es la luz verdadera. Y de esa luz verdadera vengo a hablarles esta noche. Porque cuando la mente humana no entiende algo, automáticamente lo rechaza. Eso es algo psicológico. Si usted no entiende algo, usted lo va a rechazar. ¿Por qué muchas veces los estudiantes rechazamos las matemáticas? Porque no la entendemos. Ay, no me gustan las matemáticas, pero si son bonitas. Sí, pero no me gustan las matemáticas. Sí, ¿por qué no te gustan? Es que no la entiendo. Cuando la mente humana no entiende algo, inmediatamente lo rechaza. Y el diablo muchas veces no va a impedir que usted entre en contacto con las cosas de Dios, con los asuntos bíblicos, siempre y cuando él se va a encargar que usted no entienda algo o que usted tergiverse algo. Porque si usted malinterpreta un texto bíblico y tiene una doctrina que no es bíblica, a él está encantado, él está feliz. Y es por ello que hay muchas iglesias hoy día, porque cada iglesia está interpretando de una forma muy particular. Viene un grupo, interpreta de una manera, viene otro grupo, interpreta de otra manera, viene otro grupo, interpreta de otra manera. Yo les he dicho esta semana, no se contenten, no se queden con lo que escuchan a través del Facebook, lo que ven a través del YouTube. Con lo que yo he hablado esta semana, usted vaya a su casa, ore a Dios, abra la Biblia y estudie por sí solo. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. ¿Cuántos creen esa promesa, hermanos? Él te va a guiar a toda la verdad. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces nosotros vemos un canal, encendemos la radio y nos quedamos con lo que dice el predicador. Vemos el Facebook y nos quedamos con lo que dice el predicador. No, el predicador tal dice tal cosa y usted se queda allí. No se contente con eso. Si usted tiene la madurez espiritual para poder recibir cualquier información, valorarla, evaluarla, asimilarla y, como dice la Escritura, escudriñarlo todo y retener lo bueno. ¿Y qué vas a hacer con lo malo? Lo vas a desechar. Si tienes esa madurez espiritual, entonces adelante. Pero si no tienes una madurez espiritual, ten mucho cuidado, porque el diablo se va a aprovechar de esa forma. Ayer cerramos, noten con el texto, el último texto que vimos anoche, Isaías. Abran el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, el capítulo 28. Isaías, el capítulo 28, presenta a Dios con una faceta, con un rostro que no siempre se ve en la Escritura. Y hasta cierto punto pareciera extraño ver que Dios va a actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros concebimos a Dios como un Dios de amor y lo es. Dios es amor. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Dios es amor. Cuando usted sienta que Dios no lo ama, olvide eso, deseche eso porque Dios te ama. A veces pensamos que Cristo está intercediendo al Padre porque Cristo nos ama y el Padre quiere castigarnos. No, eso también es erróneo. El Padre mismo nos ama porque de tal manera, como dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo. Dios lo amó tanto que dio a su Hijo. Y dice el apóstol Pablo, aquel que no escatimó, que no perdonó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Bendito sea el Señor. O sea, nunca dudes del amor de Dios. Aunque caigas en el pecado, aunque te resbales erróneamente, nunca dudes del amor de Dios. Él te ama. Puedes intentar levantarte y fracasar. Puedes intentar caminar y vuelves a caer, pero nunca dudes que Dios te ama. Es ese amor que te levanta. De eso no hay duda. Pero aunque Dios es amor, la misma Biblia nos habla de una faceta, una labor que Dios tiene que hacer. ¿Por qué la tiene que hacer? Porque Él es amor, pero a la vez es, ¿qué cosa? Es justo. Es justo.
Y porque Dios es justo, tiene que hacer justicia. Isaías, el capítulo 28, versículo 21, dice de la siguiente manera: Jehová se levantará. Cuando la Biblia dice Jehová se levantará, es que viene un juicio. Y ese juicio ya está en su etapa definitiva o final. Jehová se levantará. La palabra se levantará trae la idea de que se acabó, el tiempo se acabó. Mientras está el juicio, el juez, ¿cómo está? ¿De pie o sentado? Según lo dice Daniel el capítulo 7, mientras está el juicio, usted puede leerlo en su casa posteriormente, Daniel capítulo 7, versículo 9, 10. El juez, dice la Biblia, se sentó. Y los libros, ¿qué dice? Fueron abiertos. Mientras está el juicio, el juez está sentado. Pero cuando el juicio llega a su final, el juez se levanta, se acabó. Ya hoy no hay más tiempo, se acabó. Cuando usted mire este texto o mire en ciertas partes de la Biblia que Dios se levanta, entonces usted considere que ya el asunto llegó a su final. Dios tomó un veredicto, ya está todo definido. Por ejemplo, cuando ocurrió el apedreamiento de Esteban, no leo el texto bíblico por razón de tiempo, porque hay otros textos que voy a mencionar. Cuando ocurrió el apedreamiento de Esteban, usted lo puede leer en su Biblia, en Hechos, el capítulo, de todo el relato, capítulo 7, la elección de los 7 diáconos, y capítulo 8, el discurso de Esteban, y concluye el capítulo con el apedreamiento. Cuando ocurrió el apedreamiento de Esteban, usted se acordará que, según lo dice la Escritura, cuando llevaron a Esteban para apedrearlo, dice la Biblia que Esteban hizo una oración. ¿Se acuerdan cuál fue? Señor, no les tomes en cuenta, ¿qué cosa? Este pecado. Y Esteban tuvo una visión. ¿Qué miró Esteban? ¿Se acuerdan ustedes? Tuvo una visión de Dios. ¿Cómo? ¿Sentado dónde? En su trono. Pero dice la Escritura, miró al Hijo del Hombre de pie, a la diestra de Dios. Usted puede leerlo en su Biblia. O sea, usted va a encontrar que Esteban, el día de su apedreamiento, el día de su muerte, ve a Dios en su trono, pero al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, a la diestra de Dios de pie. ¿Qué había ocurrido ese día? Ese día, ese preciso momento, con el apedreamiento de Esteban, se terminó el tiempo de gracia para el pueblo judío. Y a partir de ese momento viene Dios y el evangelio lo traslada ¿a quién? A los gentiles. Ese día, con el apedreamiento de Esteban, marcó un antes y un después para el pueblo judío. Cuando Jesús se pone de pie, dice él, se acabó. El pueblo judío, el evangelio, la gracia por el pueblo judío. Cuando Jesús dice lo siguiente, he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, porque Jesús vino por su pueblo, los judíos. Pero porque todavía estaba el tiempo de gracia, de oportunidad para los judíos. Pero cuando mataron al Señor, y todavía varios años después, 3 años después, según nos dice la historia, históricamente el apedreamiento de Esteban sucedió en el año 34, Jesús murió en el año 31. Con el apedreamiento de Esteban se termina el tiempo de gracia para los judíos, y es por eso que Dios llama ahora a un gran predicador, el predicador de los gentiles. ¿Quién fue? El apóstol Pablo. ¿Por qué no había llamado antes al apóstol Pablo? Aunque Pablo estaba ese día del apedreamiento de Esteban. ¿Por qué no había antes el apóstol Pablo predicado a los gentiles? Porque todavía tenían tiempo de oportunidad. Después que muere Esteban, Jesús se pone de pie y dice, se acabó. Ahora el evangelio va para los gentiles. Cuando usted mira esta expresión entonces, que Jehová se levanta, es porque viene un juicio. Sigue el texto. Versículo 21. Estoy tratando de correr un poquito.
Si algo no queda claro, los que están siguiendo la transmisión, si algo no queda claro, usted puede escribir de manera privada al Messenger, se puede escribir de manera privada y puede hacer alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, usted lo puede escribir y con gusto estaremos respondiendo el día de mañana. Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer, según nos dice el texto bíblico, su obra, su extraña obra, y para hacer su trabajo, su extraño trabajo. O sea, es algo que Dios no está acostumbrado a hacer. ¿Qué no está acostumbrado a hacer? ¿O qué no vemos que Él hace frecuentemente? Una obra de juicio punitivo, es decir, una obra de retribución o castigo para el impío. Eso no lo vemos continuamente. Pero aún con todo, desde el principio, vemos a Dios que es juez. Noten cómo dice Génesis el capítulo 3. Génesis el capítulo 3. Vamos a ir corriendo un poquito. Génesis el capítulo 3. El capítulo 3 narra la experiencia de la caída. Ayer usted recordará que hicimos una relación, a esto se le llama paralelismo, entre lo que existe en el capítulo 1 y 2 de Génesis con lo que existe en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Estos capítulos se entrelazan uno con el otro. Ayer estudiamos eso, no voy a ahondar mucho, pero el capítulo 3 introduce la trágica experiencia de la caída del ser humano en el pecado. No voy a hablar mucho de esto, solamente voy a mencionar cómo Dios reaccionó a la caída del hombre. Recordemos que Satanás se disfrazó de serpiente, engañó a la mujer, luego utiliza a la mujer y el hombre come del fruto prohibido, y cuando el hombre come del fruto prohibido se da cuenta que está como desnudo. La manera en que Dios reacciona es lo que vamos a estudiar. No voy a hablar mucho de esos detalles porque no tenemos la oportunidad ahora, quizá más adelante. Noten cómo dice Dios, versículo 8. Luego que se dieron cuenta que estaban desnudos, luego que se escondieron porque estaban desnudos, luego que se hicieron delantales, luego de eso, oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba por el huerto. O sea, a pesar de la caída, ellos todavía podían escuchar la voz de Dios, todavía lo escuchaban. Ya no podían ver a Dios, pero todavía sí escuchaban su voz. Y dice el texto, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, viene Dios a buscar a la pareja y lo que ellos hacen es esconderse. O sea, no es que Dios no quiera tratar con el hombre, es el hombre que no quiere tratar con Dios. El hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. Si alguno de ustedes pensaba que está aquí porque buscó un día al Señor, está equivocado. La palabra del Señor dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. ¿Y por qué entonces estamos acá? Estamos aquí porque el Señor nos buscó. No dice la Escritura, el Hijo del Hombre vino ¿para qué? Para buscar y para salvar lo que se había perdido. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? O sea, usted y yo estamos aquí no porque busquemos a Dios o no porque buscamos a Dios. Usted y yo estamos aquí porque Él nos buscó, porque Él nos tocó, porque Él nos alcanzó. Su providencia preparó todo para que usted y yo pudiéramos tomar la decisión de aceptarlo. Él no nos obligó a aceptarlo. Ninguna persona puede decir, no, a mí el Señor me obligó a que yo lo aceptara. Mentira, dice el texto bíblico, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué es lo que hace Dios? Solamente puede llamarte, solamente puede tocarte, pero Él no puede obligarte. ¿Por qué Dios no te obliga? Porque Él te creó libre, libre albedrío. ¿Por qué el hombre se esconde? Porque es libre. Pero aunque es libre, escucha la voz de Dios. Y noten cómo dice el texto bíblico, versículo 9, pero Jehová, aunque el hombre se esconda,
Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Pregunto, ¿será que Dios no sabía dónde estaba el hombre? ¿Sabía o no sabía? Y si Dios, que es omnisapiente, ¿qué significa omnisapiente? Que todo lo sabe. Si Dios, que es omnisapiente, sabía dónde estaba, entonces ¿por qué pregunta dónde estás? Como que es una pregunta un poco fuera de lugar, aparentemente. Dios pregunta dónde estás no porque Él no sepa. Dios pregunta dónde estás porque está teniendo elementos de juicio. ¿Qué son elementos de juicio? Elementos de juicio son argumentos a favor de Dios para poder tomar una decisión. Así como, por ejemplo, un abogado tiene evidencias para poder demostrar que el acusado o que su defendido es inocente, entonces él va a buscar evidencias para poder defenderlo. Porque la función del abogado es precisamente esa, defender. Él va a buscar la manera para defenderlo. El fiscal no va a defender, el fiscal va a acusar. Y aquí el escenario de la Biblia nos presenta un escenario de juicio. Recuerden eso. El juez, Dios Todopoderoso, estaba siendo acusado por el acusador. Y este acusador, Lucifer, Satanás, también acusa a nuestros hermanos, porque dice la Biblia, fue echado fuera el que acusaba a nuestros hermanos. O sea, el acusador, Satanás, es aquel que se encarga de acusar, de criticar, de señalar tus defectos, tus errores, tus pecados, para decirte que no eres digno. Pero Dios está buscando elementos de juicio para poder armonizar nuevamente la relación entre el cielo y la tierra. ¿Dónde estás? La respuesta del hombre fue, versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Segunda pregunta. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Pregunto, ¿sabía Dios la respuesta, sí o no? Sí, sabía, lo mismo que el anterior. Sabía que Eva le había dado el fruto prohibido, sabía que la serpiente había engañado a Eva, sabía que el hombre había comido, pero lo que Dios está haciendo es siguiendo el proceso de un juicio. A ver, decime la verdad, ¿qué pasó aquí? Dios a esto en la Escritura se le conoce como un proceso de investigación. Dios está teniendo una investigación previa a una resolución. ¿Has comido del fruto? Sí, viene Adán y dice, versículo 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Viene ahora Dios y le habla a la mujer, mujer, ¿qué es lo que has hecho? Lo mismo que con Adán. Un juicio que está llevando una investigación. ¿Qué has hecho? Dime qué hiciste, muchacha. Y viene la mujer y dice, la serpiente me engañó y yo comí. Hasta aquí vemos que para la pareja humana Dios está haciendo una obra de juicio investigador. Dios está haciendo un requerimiento necesario para que Él pudiera tomar una decisión. Esto es un proceso judicial según lo presenta la Escritura. Pero con la serpiente usted no va a encontrar que Dios le pregunta algo. Cuando llega la serpiente, noten qué interesante. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Inmediatamente Dios ejecuta un juicio retributivo hacia la serpiente que simboliza ¿a quién? A Satanás. ¿Por qué para Satanás y todos sus seguidores no había preguntas? ¿Qué hiciste? No, ¿por qué? Porque ya el tiempo de ellos, ¿qué había pasado? Se acabó. ¿Se acuerdan ustedes lo que estudiamos el día lunes?
que Dios por un tiempo permitió que el mal se desarrollara en el cielo y que cada ángel se decidiera de parte de quién iba a estar. ¿Y cómo fue el resultado? Dice la Biblia que un tercio de los ángeles, es decir, la tercera parte, decidió aliarse ¿con quién? Con Lucifer. El dragón arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo, un tercio. Y 2 tercios, es decir, la otra parte que había quedado, decidieron ser leales a Dios. Ahora, para ellos ya había pasado su tiempo, ya para ellos Dios bien podía ejecutarlos inmediatamente. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Porque debía dejar que el mal se cosechara sus frutos. El mal se había difundido en el universo de Dios. Y si Dios eliminaba a Satanás y sus ángeles, aquellos que quedaran de parte de él iban a obedecerlo ahora, ya no por amor, sino ahora ¿por qué? Por miedo. Y Dios no acepta la obediencia por miedo, Dios solamente acepta la obediencia que viene como resultado de su amor. Por eso Dios permitió que el mal, Satanás, tuviera su tiempo, tuviera su experiencia de difundir el mal. Y si el mal en el cielo se desarrolló, Dios debía probar también la lealtad de los hombres aquí en la tierra. Y por eso colocó el árbol del conocimiento del bien y el mal. Lamentablemente el hombre cayó. Y con la caída del hombre también nosotros nos fuimos en todo. Por eso dice la Biblia que nosotros nacimos separados de Dios. Por eso nosotros somos pecadores. Por eso es que usted y yo traemos una naturaleza caída, una imagen desfigurada de Dios. Pero bendito sea el Señor porque a pesar de eso no nos abandona. Bendito sea el Señor porque a pesar de que somos débiles e impotentes, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo podemos ser más que vencedores. Eso es lo que dice la Escritura. A él, a Satanás, no le dio oportunidad porque ya su tiempo había pasado. En cambio, para Adán y para Eva y para todas las generaciones de la raza humana, sí había oportunidad. A este se le conoce como el tiempo de gracia, el tiempo de oportunidad. Usted habrá escuchado la palabra gracia muchas veces, pero gracia tiene un significado muy profundo a la vez. Gracia es la oportunidad que Dios te da para que nosotros podamos recapacitar y para que usted y yo podamos estar en armonía con Dios. Gracia. Luego volteamos la Biblia, la página, y vemos el capítulo 4. En el capítulo 4 del Génesis usted va a encontrar la experiencia de Caín y Abel. No voy a ver los textos bíblicos porque usted ya lo conoce, la experiencia seguramente. Dice el capítulo 4 que estos dos muchachos, Caín y Abel, fueron a presentar una ofrenda a Dios. Solo que la ofrenda de Caín no fue aceptada, en cambio la ofrenda de Abel sí fue aceptada. Y se enojó Caín en gran manera. Su corazón era orgulloso, su corazón era egoísta. Su corazón no era alguien humilde. Él odiaba a su hermano. ¿Cómo iba a pedirle una oveja a su hermano? Porque su hermano tenía las ovejas. Entonces no, él decidió llevar, según nos dice la Biblia, lo mejor de la tierra, los frutos de la tierra. Pero él se enoja. Y cuando él se enoja, Dios le llama la atención. Miren cómo dice el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serás enaltecido. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo vas a dominar. Dios lo estaba animando a Caín. No, hombre, no te enojes. Si haces lo bueno, vas a ser exaltado. Pero no entendió. Yo les dije esta semana que a veces hay personas que mientras más oportunidad se les da, ¿qué pasa? Más se hunden en el pecado, más se hunden en el error. Y Caín fue un ejemplo clásico de eso. Dios le dio oportunidad. Dios le dio una amonestación, pero para animarlo, para decirle: no, vas a hacer lo bueno, pero tranquilo, adelante. Pero él no entendió. Mató a su hermano Abel. Y noten cómo dice el versículo 9. Jehová preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué estaba haciendo Dios? Lo mismo que con Adán, haciendo un
una investigación. ¿Dónde está tu hermano Abel? Ya Dios sabía todo, pero estaba haciendo una investigación. Antes que Dios ejecute algo, tiene que hacer una investigación, para que él pueda estar vindicado como un juez justo. Yo hice una investigación. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y aquel respondió, ¿qué sé yo? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dejó de ver su carácter, lo que había en su interior. Y viene ahora el juicio. ¿Cuál fue el juicio? ¿Qué has hecho? Versículo 10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito, lo mismo que le dijo a la serpiente. A la serpiente le dijo maldita, a Caín le dijo maldito. Maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Lo expulsó de la tierra. Pero aún con todo, aunque le expulsó de la tierra, le preservó la vida. ¿Saben cómo se llama esto? Un juicio con misericordia. No se olvide de esto. Aún con todo, este juicio es un juicio con misericordia. ¿Qué merecía Caín? ¿Qué merecía Caín? La muerte. Caín merecía la muerte. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que al que a hierro mata, a hierro muere. O sea, eso es lo que merecía Caín. Mataste a tu hermano, entonces el mismo castigo vas a recibir. No dice Jesús, no juzguéis para que no sea juzgado, porque con la vara que medís, ¿qué dice la Biblia? También tú serás medido. Así como nosotros tratamos a los demás, tarde o temprano, eso se va a voltear para nosotros. Por eso la ley, según uno dice, la regla de oro, hagan con los demás lo que ustedes quieran que otros hagan con ustedes. En otras palabras, haz el bien a los demás, porque la regla de oro dice que ese bien se te va a volver para ti. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En el caso de Caín, mató a su hermano, él merecía morir, pero Dios no lo mató, más bien lo defendió. Dice la Biblia, si alguno le hace daño a Caín, se la va a ver conmigo. Imagínense qué grande es la misericordia del Señor. ¿Cuántos alabamos a Dios esta noche, hermanos? Vemos a Adán y Eva, Dios hace un proceso de investigación para poder ejecutar un juicio. Vemos en el caso de Caín, Dios hace un proceso de investigación para poder ejecutar un juicio. En el caso de Adán y Eva, ellos, aunque fueron expulsados del huerto, se les preservó la vida. Y ellos creyeron en el mensaje de salvación. Ellos creyeron en el Mesías Redentor. Ellos creyeron en la oportunidad que Dios da. Alguien preguntó cierto día, ¿y se salvarán Adán y Eva? Claro que sí. Porque Adán y Eva, aunque fueron los responsables de la entrada del pecado, dice la Biblia que Adán y Eva fueron engañados. Y para ellos hubo un juicio investigador, y el juicio investigador es a favor, recuerden que el juicio es a favor de los hijos de Dios. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, es a favor de los hijos de Dios. Sigan avanzando en la Escritura. Génesis, capítulo 19, bueno, el capítulo 18. Génesis, el capítulo 18. En el capítulo 18 encontramos la experiencia cuando Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra. Y en ese proceso de intercesión, antes de eso, dice la Escritura en el versículo 20, entonces Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado se ha agravado en extremo, en otras palabras, ya se colmó todo. Sodoma y Gomorra habían colmado la paciencia de Dios. La paciencia de Dios tiene un límite, ayer hablamos de eso. La paciencia de Dios tiene un límite, y cuando el ser humano traspasa ese límite, solamente puede recibir el juicio de Dios, nada más, porque traspasó el límite. Ya Sodoma y Gomorra habían llegado al colmo. Y noten cómo dice, su pecado se ha agravado en extremo, pero con todo viene el proceso de investigación. ¿Qué dice el versículo 21? Descenderé ahora, miren qué interesante. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí. Y si no, ¿qué dice la Biblia? Lo sabré. O sea, Dios está diciendo lo siguiente:
Sodoma y Gomorra han colmado la paciencia de Dios. Pero aún con todo voy a descender. ¿A través de quién? A través de 2 ángeles. Dice la Biblia que Dios envió 2 ángeles. Usted lo puede leer ahí en el texto bíblico, 18 y 19 de Génesis. Dios envió a 2 ángeles. Voy a darme cuenta si todavía hay oportunidad. Y Abraham comienza a interceder. Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra. Señores, si fueran 50, y si hubieran 40, y si hubieran 30, hasta llegar a 10. Intercediendo por Sodoma y Gomorra. Es una lección para nosotros. Interceder por la nación, interceder por tu ciudad, interceder por tu barrio, interceder por las personas, interceder. Aunque sean malos, aunque usted diga, no, ese no merece, interceda por sus vecinos, interceda por todos. Abraham nos da una lección a nosotros de intercesión a favor de aquellos que están bajo condenación. Y si hubieran 50 hasta llegar a 10, ¿cuántos justos habían en la ciudad? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos justos? 1. ¿Cómo se llamaba? Lot. Nada más, 1. Por ese 1 fueron los ángeles a rescatarlo, a sacarlo. Por ese 1. ¿Por qué Dios castigó? Escuchen bien lo que voy a decir. ¿Por qué Dios castigó a Sodoma y a Gomorra? Noten cómo dice Ezequiel. Vayan conmigo a Ezequiel. ¿Qué fue lo que colmó la paciencia de Dios? ¿Qué fue lo que colmó la misericordia de Dios? Ezequiel, vayan conmigo por favor al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, el capítulo 16. Ezequiel, el capítulo 16. Ezequiel, el capítulo 16, versículo 49. Esta fue la maldad de Sodoma. Noten qué interesante. Viene Dios y dice, voy a ejecutar, ya hasta al final, ya no más. Sodoma y Gomorra ya no más. Miren bien qué interesante. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, ¿cómo eran los de Sodoma? Eran soberbios. La soberbia es un defecto de carácter que es lo contrario a la humildad. La soberbia es lo contrario a la humildad. ¿Quién es alguien humilde? Alguien que considera a los demás siempre más grandes, siempre mayor. Jesús dice, el que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera ser el mayor, que sea como un niño. Como los niños son humildes, así también, la humildad. Soberbia es lo contrario. Soberbia es creerse grande. Soberbia es creerse fuerte. Soberbia es creerse invencible. Soberbio. Ese hombre es soberbio, esa mujer es soberbia, anda en las nubes, no pisa el suelo. Ese es alguien soberbio. Los de Sodoma eran soberbios. Número 1. Número 2. Pan de sobra y abundancia de ocio. En otras palabras, lo que abundaba en Sodoma era la soberbia, número 1. Pan de sobra. En otras palabras, glotonería. Los de Sodoma eran glotones. ¿Quién es alguien glotón? Alguien que come y no deja de comer. No porque tenga hambre, sino porque es glotón. Diferente es cuando usted tenga hambre. Si usted tiene hambre, coma. Pero si usted no tiene hambre, ¿para qué va a comer? Los de Sodoma eran glotones. Número 3. Abundancia de ocio. ¿Qué quiere decir eso? Eran gente desocupada. Hay un pensamiento que dice, mente desocupada, taller de Satanás. Eran desocupados, no trabajaban, no hacían nada, perdían el tiempo. ¿Sucede eso hoy, sí o no? Hay muchas personas que pierden el tiempo. Esos fueron los pecados y por esos pecados la mente de ellos comenzaba a maquinar cosas malas. La mente que está desocupada piensa y hace cosas malas. Y es por ello que se habían inclinado a lo que era el homosexualismo. Porque cuando los ángeles llegaron a la ciudad, pensaron que eran 2 varones, porque llegaron como seres, tuvieron apariencia humana, pensaron que eran varones, hombres, y le dijeron a Lot, saca a esos varones para que los conozcamos. En otras palabras, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Eran homosexuales. ¿Por qué? Porque su mente estaba vacía, estaban desocupados, mucha comida, comían, no paraban de comer, eran soberbios,
¿qué se esperaba? Lo malo. Y noten, tuvieron ella y sus hijas. O sea que Sodoma no estaba sola. Sodoma tenía ¿qué cosa? Hijas. Sodoma tenía, o sea que Sodoma era que ¿quién? La madre. Eso es lo que está diciendo la Biblia, ¿sí o no? Si dice la Biblia que Sodoma tenía hijas, entonces Sodoma era la madre. Dios castigó a la madre, pero también castigó a sus hijas. La pregunta es, ¿quiénes eran las hijas de Sodoma? No tengo el tiempo. Busque su Biblia posteriormente. Génesis 14, usted va a encontrar que eran 5 ciudades de la llanura que Dios iba a destruir. 5. ¿Cuáles eran? Sodoma, la principal. Gomorra, la secundaria. Seboim, Atma y Zoar. 5. Génesis 14 lo dice. Esas 5 ciudades de la llanura eran las ciudades que iba a destruir el Señor. Y las 5 ciudades de la llanura fueron destruidas. Sí, temporalmente Zoar no fue destruida porque Lot se fue para allá, pero al ver que era malo, salió de esa ciudad. En otras palabras, amigos, hermanos, el Señor tiene mucha paciencia. Pero llega un momento en que Dios dice, no, hasta aquí, ya no más, no podemos seguir con esto. Y dice Jesús, y con esto termino, como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así también será, ¿qué dice? La venida del Hijo del Hombre. O sea, la experiencia de Sodoma y Gomorra, el Señor la utilizó para poder mencionar cómo va a ser el fin del tiempo. Lo que hablamos ayer, ¿se acuerdan lo que significa protología? Protología quiere decir los estudios del principio, cómo comenzó todo. Pero la protología bíblica, es decir, cómo comenzaron las cosas, cómo se creó el mundo, cómo cayó el hombre, cómo se reveló el hombre, cómo destruyó Dios Sodoma y Gomorra, cómo fue el diluvio. Todo eso nos da una vislumbre de cómo será el final, los eventos finales. ¿Por qué? Porque Jesús dice, a como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. A como fue en los días de Lot, así también será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, como fue en el principio, de igual manera será el fin. Como sucedió en el principio, de igual manera serán los acontecimientos finales. Pero hay algo hermoso aquí, con esto termino. Así como Dios le dio esperanza al hombre desde el principio, de igual manera nos dé esperanza esta noche. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Enemistad pondré entre ti y la mujer, dijo la serpiente. El hombre no iba a ser abandonado. El hombre no iba a ser aislado. Satanás pensaba que con conquistar a la raza humana se iban a hacer a su lado. Entonces Dios, sí, los mataba a ellos, tenía que matar también a la raza humana. Y si perdonaba a la raza humana, tenía que también perdonarlos a ellos. Pero no, Dios tenía todo bajo control. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, dice la Biblia, te aplastará la cabeza y tú le vas a morder, ¿qué cosa? El talón, el calcañar. Una alusión de cómo Jesús iba a morir. El Señor Jesús le aplastó la cabeza a la serpiente en la cruz del Calvario. Por su muerte, por su sacrificio, el Señor conquistó a la muerte, venció a la muerte, rescató la raza humana, evidenció ante el universo que Dios era justo, evidenció hasta el universo que Dios también era amor. Y delante del universo dice la Biblia que Él, una vez, ¿qué dice Jesús? Yo si fuere levantado a la tierra, a todos atraeré hacia mí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ese todos, escuchen bien lo que voy a decir ya para concluir. Ese todos es el mismo todos que aparece en Job 38, cuando todos alababan a Dios. Las estrellas del alba y los hijos de Dios. Ese todos es lo que dice Isaías 66, cuando dice la Biblia, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán, como dice, todos a adorar delante de mí. Ahora viene Jesús y dice, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. ¿Por qué todos? Porque los ángeles, los seres celestiales y la familia humana, todos seremos reunidos a una sola voz en un mismo lugar para declarar que el Señor es justo, para declarar que Dios es amor,
para declararle lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta noche tengo que terminar, pero no podemos terminar sin antes alabar al Señor porque grande es su misericordia. Alabar al Señor porque grande es su justicia. La justicia de Dios pone las cosas en su lugar. La justicia de Dios castiga al malvado. La justicia de Dios te restituye tus derechos. Esa es la justicia de Dios. El día de mañana usted no se lo puede perder. Vamos a ver cómo va a terminar este asunto. Si usted pensaba perderse un día, pues pudo haber sido hoy, ayer o cualquier otro día, pero mañana usted no se lo puede perder. Mañana veremos cómo termina este asunto. Mientras tanto, puestos en pie, vamos a terminar orando. Padre, esta noche te alabamos, te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Te bendecimos, Señor, porque tú, aparte de ser amoroso, tierno y compasivo, también nos dices que eres un Dios justo. Y en tu justicia colocarás las cosas en su lugar. Castigarás al malvado, aquel que hace daño, aquel que pisotea tu palabra, que pisotea tu ley. Castigarás al enemigo, al causante de la desgracia y el sufrimiento humano. Lo castigarás. Mientras tanto, ayúdanos, Señor, a colocarnos de parte de aquellos que son leales al Cordero, que son leales a tu palabra, que son leales a tus principios, y que aunque no entendamos todo, aunque no comprendamos todo, aunque hayan dudas en nuestra mente, en nuestro interior, decidimos conscientemente ser leales a Cristo Jesús. Padre, al salir de este lugar, llévanos con bien. Bendice a aquellos que están a través de la radio, aquellos que están a través de las redes sociales conectados con tu palabra. Bendícele, Señor. Aclara sus dudas. Y si hay algunas, Señor, ayúdeles a creer que tú tienes el control siempre. Pues lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.